reto en dos sentidos, porque ha sido como recopilar, ¿no? Y poder estructurar el trabajo de 3 años, ¿vale? Que llevamos ya que iniciamos con Victoria. Victoria Compaña, algunos ya la conocéis. Ella ya hace más años que está trabajando con el tema de la fibromialgia, aparte de su tesis, bueno, que está en proyecto, es sobre este tema, ¿vale? Y juntas iniciamos este segundo proyecto para ella, para mí el primero, de tratamiento centrado en pacientes con dolor crónico, exactamente en la fibromialgia. Es el primer reto. Y el segundo reto también poder integrar, ¿vale?, desde la investigación a la práctica y de alguna manera, sin poneros unos datos como muy apabullantes, sí que he intentado integrar algunos datos que hemos recogido dentro de la presentación, porque yo creo que le añaden cualidad, ¿vale?, a nuestro estudio, ¿vale? Y también nos dan para ir conociendo más de la enfermedad en el mismo momento que vamos tratándola, que yo creo que es algo que cada vez está siendo más rico para nosotros y más interesante. A mí lo que me gustaría, si queréis, como tampoco no somos un gran grupo, si alguien tiene preguntas a lo largo de la presentación lo podemos ir haciendo, no hace falta que sea un monólogo, ¿vale? Y al final, ay, ya no me he acordado de la duda que había surgido, ¿sí? Vale. A ver, no sé si me podéis levantar la mano un poco los que conocéis qué es la fibromialgia en sí. Entonces, ya he hecho bien la presentación, ¿vale? Haremos una breve resumen para las personas que no conocéis sobre esta enfermedad, ¿vale? Y después nos centraremos exclusivamente en cómo construimos con Victoria y los terapeutas ese proceso terapéutico que al final es lo que nos interesa. ¿Qué os sugiere esta imagen? ¿Sabéis quién es, no? Muy conocida. Autorretrato de Frida Kahlo. ¿Qué os sugiere? ¿Lo veis bien? Incluso desde aquí. ¿Qué le pasa por todo el cuerpo? Por la cara, los brazos. Dolor. ¿Vale? Dolor por la cabeza, dolor por los brazos, por el pecho. No hay ningún punto que no haya dolor. ¿Vale? Me gusta mucho esta imagen, ya que refleja muy bien, ¿vale?, obviamente por la propia experiencia de Frida Kahlo, que es la fibromialgia. Ella fue a través de un accidente traumático, que a lo mejor algunos lo conocéis, tuvo un accidente donde esa columna, ¿vale?, es la suya, se rompió la columna por bastantes partes y a partir de este accidente desarrolló fibromialgia, ¿vale? Tiene un cuaderno que es muy interesante, que señala muy bien los puntos de dolor que con el anterior diagnóstico, forma diagnóstica, se evaluaban, ¿vale? Y me gusta esta imagen porque refleja, ¿no?, este sentimiento de dolor íntegro, ¿vale?, del alma y del cuerpo. Vale. La definición que encontramos en todas partes estándar de fibromialgia, ¿qué es? Es ese síndrome que se caracteriza por una presencia de dolor tanto a nivel de músculos como a nivel de tejido, ¿vale?, tanto ligamentos y tendones. Y lo que lo caracteriza y lo hace más duro de asumir para las pacientes será esa cronicidad, ¿vale? Va a ser para siempre, ¿vale?, pero es una cronicidad que no implica una degeneración, que es algo que será muy importante porque será uno de los puntos que más preocupa a las pacientes que padecen fibromialgia. No acabar en silla de ruedas. Esa imagen les genera mucha angustia y es normal también que la genere, por eso es importante saberlo, que no es degenerativa, ¿vale? ¿Y qué es lo que encima tiene además, ¿vale?, aparte de este dolor que ya es muy difícil de llevar y es tan generalizado por todo el cuerpo? Tiene multitud de síntomas asociados, ¿vale?, desde fatiga, trastornos del sueño, les cuesta mucho dormir, necesitan muchas veces fármacos, incluso con ellos no acaban de tener una calidad del sueño adecuada, parestesias en extremidades, sensación de tumefacción, rigidez matutina, y algo que ya nos acerca claramente al síndrome es una alta comorbilidad con trastornos afectivos, ¿vale?, y una gran presencia, amplia presencia de síntomas, sobre todo depresivos, pero también ansiosos, ¿vale? Ya hablaremos un poquito más adelante de este aspecto en concreto. Vale. La prevalencia,
como pues, casi todos que conocéis la enfermedad sabréis que si os dicen fibromialgia, os viene una imagen de mujer a la cabeza, ¿sí o no? Vale, ¿por qué? Porque la prevalencia es mucho más alta en mujeres. Pensar que por cada 20 mujeres hay un hombre diagnosticado. Nosotros en esta tanda de pacientes llevamos ahora más de 30 pacientes y tenemos solo un hombre. ¿Vale? Entonces, aún según nuestra muestra, que no siempre tiene que ser representativa, no lo es obviamente, porque son aquellas personas que acudan al médico, ¿vale? Estarían aún menos representados los hombres. Vale. Algo importante, es una enfermedad reconocida por la OMS desde 1992. ¿En alguna presentación de alguna enfermedad, ya sea física o mental, habéis visto en el año que lo reconoce la OMS? ¿Por qué yo pongo este dato tan importante? Mirad el año de las Olimpiadas, ¿sí? Paciente tratada que finalizó el tratamiento en 2014. Los médicos no creen en la fibromialgia. ¿Qué pasa? ¿Qué implica esto? Es una enfermedad en un contexto donde no está reconocida y esto nos va a marcar todo el tratamiento, ¿vale? Y sobre todo en algunas pacientes que van a estar en el proceso de incapacitación laboral, va a marcar todo el proceso. ¿Por qué nos va a marcar el proceso? Si yo estoy en lucha para demostrar que estoy mal, ¿qué pasa con el tratamiento psicológico? ¿Vale? ¿Sí? Va a ser difícil decir, no, he mejorado, porque yo estoy luchando para que vean lo mal que estoy, para que me reconozcan, ¿vale? Y pongo 2014 para que veáis que aunque lleva un recorrido la enfermedad y es ampliamente reconocida, las pacientes siguen sintiendo que no está reconocida. Hay muchos médicos que a día de hoy aún dicen que se lo inventan, que no quieren trabajar, ¿vale? Y es dicho por nuestras pacientes, ¿vale? Llevamos 3 años de estudio, ¿vale? Es muy reciente. Entonces, es algo que sí que lo tenemos que tener muy en cuenta porque marca el contexto de la enfermedad y por lo tanto nos marca a nosotros como terapeutas que la tratamos, ¿vale? Y todo el proceso terapéutico. No sé si alguna habéis tenido experiencias de este tipo, si habéis tratado con pacientes con fibromialgia o en el contexto que trabajéis. ¿Habéis tenido alguna experiencia así? ¿La quieres compartir? Sí. Bueno, era en el contexto del máster cognitivo social, pero antes de que se hicieran los grupos de fibromialgia en el Camp Manso, estaba derivada por el médico de cabecera, pero también un poco así en su sensación como para quitársela un poco de encima, ¿no? Me refería también muchos síntomas de depresión y de ansiedad y llevaba como mucho recorrido y mucha lucha para que se le reconociera el dolor, la fatiga y todo esto y bueno, y de parte de la comunidad médica como que lo que ponían ahí era ansiedad, depresión y lo de la fibromialgia como que no le conferían una entidad, exacto. Entonces, bueno, su demanda al principio era eso, muy sintomática y al final sí que, bueno, logramos pues abstraerla y trabajar otras cosas que al trabajar esas hicieron que su percepción de dolor disminuyese y pues en el mismo sentido, muy bien. Vale. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta y pensar que en los procesos de incapacitación laboral muchas veces se los dan esa tarjeta que les dan, pero no por la fibromialgia, muchas veces por los síntomas asociados, sobre todo por la depresión, ¿vale? Depresión mayor. Así que sigue estando, ¿no? El tema del tribunal médico para ellas es como el maligno, ¿no? El maligno que no la reconoces, ¿no? Es como una fuente de invalidación contextual, ¿no? Y médica muy importante. Vale. A pesar de ese no reconocimiento de hace muchos años, que está en el libro de clasificación diagnóstica de los médicos, el CIE-10, diagnóstico y está dentro de los reumatismos no articulares, ¿vale?
A nivel diagnóstico tampoco no voy a entrar mucho, pero sí que quiero que simplemente tengáis una idea de cómo se realiza actualmente el diagnóstico, porque ha cambiado recientemente, desde el 2010. Se hizo una revisión y se vio que los criterios que habían basado en puntos débiles, en tender points, le dicen en inglés, era como muy restrictivo y había muchas pacientes con fibromialgia que se quedaban fuera de este diagnóstico, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Vale? Los expertos ampliaron el criterio diagnóstico teniendo en cuenta dos variables que van a ser muy importantes y yo creo que ha sido un buen cambio. Tanto la cantidad de zonas de dolor como la severidad, ¿vale? Antes muchas pacientes, aunque tuvieran pocas zonas y mucha severidad, quedaban fuera del diagnóstico, ¿vale? Cambia ahora, lo incluye, ¿vale? Y también recoge esa amplia variabilidad que hay entre las pacientes de fibromialgia, ¿vale? Y se utilizan dos indicadoras, el índice de dolor generalizado, ahora os lo enseñaré, diferentes partes del cuerpo y también la gravedad. Obviamente el criterio temporal, como tenemos en muchos diagnósticos clínicos, psicológicos, y también otro criterio de que no haya ninguna otra explicación o patología que pueda explicar el dolor. ¿Sí? ¿Vale? A lo mejor no lo he dicho, pero también es importante que sepáis que la causa en sí de la fibromialgia es desconocida, que es lo que ayuda, ¿no?, a esta difusión, ¿no?, y a este malentendido de si existe o no existe, ¿no? Como no es conocida, mucha gente pasa como al paso que ellos se creen racional. Si no es conocida, es inventada, y no es así, ¿vale? Es una falacia este paso. No es conocida, a lo mejor es que no tenemos las herramientas para llegar a conocer exactamente las causas, ¿vale? Yo estoy convencida que hay causas fisiológicas que subyacen este dolor, ¿vale? Vale, este simplemente os lo enseño, no para que seáis expertos, sino para que veáis que igual que en la representación del autorretrato de Frida Kahlo, este índice recoge todas las partes del cuerpo que pueden conllevar dolor, ¿vale? Parece que en la cabeza no, pero va desde la cabeza hasta los pies, ¿vale? Uno de los síntomas asociados puede ser las cefaleas, ¿vale? Y es bastante frecuente. Bueno, veis desde la espalda, los brazos, las piernas, por delante, por detrás. Es un dolor global. ¿Vale? Algo también interesante, y los que estudiamos con este tipo de pacientes creo que tenemos que saber, es que está muy asociado con la presencia de trauma. Cuando hablamos de trauma, quiero decir maltrato infantil. Hay estudios que sitúan que hay entre un 40 y un 60% de estas pacientes con fibromialgia que tienen maltrato infantil. Lo que situaría el maltrato como una variable de predisposición, ¿vale?, para el desarrollo de la enfermedad en la edad adulta, pero también estas pacientes, muchas de ellas acumulan traumas, múltiples traumas, y es cuando hablamos de revictimización. Muchas de ellas en la edad adulta también padecen maltratos, sobre todo en maltrato dentro de la pareja. Dime. ¿Sabes el índice de maltrato en población global? ¿Cuál sería? Es más bajo, ahora no me acuerdo exactamente, porque muchos estudios también lo desglosan entre maltrato físico, emocional, sexual, ¿vale? Ahora mismo no me vienen las cifras, pero es bastante más bajo. No llega al 20%, no llega, si no me acuerdo mal, en otro tipo de población. Sobre todo a los índices de negligencia y maltrato físico, que son los más elevados, no suelen llegar a un 20%. ¿Vale? Os quiero enseñar unos datos que ya vienen de la investigación. Estas son las pacientes que hizo la primera tanda La Victoria, ¿vale?, que la hemos analizado, y en esta muestra ya encontramos un 65% de las pacientes, ¿vale? Es verdad que hablamos una muestra de 20, no es
súper representativa, ¿vale? Pero ya nos da indicador de que una mayor parte de estas pacientes han sido maltratadas, ¿vale? Tenemos 13 que sufrieron maltrato, han sufrido maltrato, y 6 de estas pacientes han sufrido maltrato en la infancia y también en la edad adulta, ¿vale? Algo importante y relevante también de estos datos, ¿vale?, es ver cómo el maltrato, la experiencia de maltrato, está asociada a un indicador que es el FIC, ¿vale? Es un cuestionario específico de fibromialgia, ya veréis que estará en la presentación en varias veces, ¿vale? Y lo que nos mide es el nivel de impacto del dolor de estas pacientes, ¿vale?, tanto en calidad de vida, y también tiene en cuenta el dolor y síntomas asociados psicológicos, como la ansiedad y la depresión, ¿vale? Entonces vemos cómo de una manera significativa el grupo de maltrato tiene un mayor impacto de la enfermedad que el grupo sin maltrato. Esta diapo simplemente es para contextualizar que el tratamiento en ningún momento quiere quitar el dolor, ¿vale? No lo quiere hacer desaparecer. Simplemente el objetivo de cualquier tratamiento, tanto psicológico como médico, como de ejercicio físico o psicoeducación, será aumentar la calidad de vida de estas pacientes, ¿vale? Poder llevar mejor ese dolor en su día a día. Vale, este simplemente que veáis el diagrama que hacemos, ¿vale? Antes de las sesiones hacemos sesiones de evaluación, ¿vale? Está aquí Joan Carles, que es el coordinador ahora. Normalmente se hacen 2 sesiones de evaluación, ¿vale? A veces a algunas pacientes, si les cuesta más, serían 3. Y en estas sesiones aplicamos diferentes cuestionarios, como el FIC y la rejilla, ¿no? La famosa rejilla. Vale. Hacemos, igual que en el contexto del máster, nos acomodamos a esas 16 sesiones, ¿vale? Y lo que hacemos también es una evaluación cuando se acaba el tratamiento, ¿vale? El seguimiento a los 3 y a los 6 meses lo hará el terapeuta. En cambio, las evaluaciones lo hacen a personas que no serán su terapeuta, ni antes ni después. ¿Vale? Entonces, la muestra actual, ¿vale?, con los que llevamos ya finalizados y los que están en curso, ¿vale?, ya son 37 pacientes, que creo que está bastante bien, en 3 años, todos ellos supervisados. Y ahora nos vamos al núcleo, ¿vale?, donde el núcleo de interés de hoy, ¿vale? ¿Cómo vamos a construir, ¿vale?, estas terapias, estos tratamientos con estas pacientes y con el terapeuta, ¿vale? Ya que en supervisión quien nos traslada su dolor, quien nos traslada sus dilemas, será el terapeuta. Vale. El iceberg, ¿vale? Seguro que habéis visto el iceberg, es nuestra analogía preferida, nuestra metáfora preferida. ¿Por qué? Porque plasma muy bien, ¿no?, refleja muy bien nuestro sentido, el eje que decía ayer Guillem, ¿no?, que nos va a guiar para poder llevar a cabo el proceso y supervisar el proceso. Teniendo el significado que le damos a este iceberg será aquello que vemos, aquellos que observamos, muchas veces será el síntoma, un síntoma que está totalmente ligado al concepto de identidad de la persona, ¿vale?, cuya identidad ahora se construye a través de toda su historia, a través de su narrativa, ¿vale? Entonces, vamos a seguir este eje, ¿vale?, vertebrador. Vamos a empezar por los síntomas, iremos a la identidad, y la identidad os querré mostrar cómo está totalmente interrelacionado síntomas e historia de vida. Síntomas. Veremos detrás, ¿no?, de los síntomas, esta escultura que me maravilló de María Isabel Ballester, que se llama Dolor, ¿vale? Y muestra muy bien, ¿no?, el sufrimiento, ¿no?
¿Qué pasa con las demandas sintomáticas? ¿Vale? Muchas de estas pacientes, como ha dicho vuestro compañero, vienen con una demanda muy sintomática, ¿vale? O referida al dolor, ¿vale? Su gran preocupación es trabajar el dolor, o que no entienden el dolor o no aceptan el dolor, o centradas en el dolor emocional, ¿vale? Como decimos nosotras, que serán sobre todo síntomas depresivos y en los casos graves ideas suicidas o incluso intentos de suicidio. ¿Qué hacemos cuando la demanda viene centrada en el dolor físico? ¿Vale? Una primera cosa que quería aclarar y que es importante, ¿no? Antes hemos visto ya que los criterios diagnósticos ya se han ampliado y captan esa heterogeneidad de las pacientes, ¿vale? Y os quiero mostrar que esa heterogeneidad también es en cuanto a la percepción del dolor, no solo la cantidad y la intensidad, sino también la cualidad de la experiencia del dolor. ¿Qué os quiero decir con eso? Hay pacientes que dicen que el dolor le atraviesa, hay otras pacientes que sienten toda esta hormigueo y esta debilidad absoluta corporal, hay otros pacientes que tienen dolores, torbellinos de dolores por todo el cuerpo, otras pacientes que será muy localizado. ¿Vale? Entonces, esto sí que es importante que lo sepamos. Y todas ellas tienen fibromialgia, que es lo interesante. ¿Vale? Entonces, os enseño el EVA, la evaluación del dolor, de la intensidad del dolor que utilizamos en las sesiones de evaluación antes de terapia, y después en cada sesión de terapia utilizamos también este pequeño cuestionario que ya veis que es muy rápido. Es muy interesante porque ellas marcan a los puntos de dolor, ¿vale? Y también la intensidad. Y vamos viendo cómo esto puede ir variando o no a lo largo de las sesiones, ¿vale? Esta es una de las pacientes que está ahora en tratamiento. No sé si se ve claro. En casa yo lo veía muy claro. ¿Vale? Pero esta paciente... Vamos a ver. Esta paciente tiene dolores desde la cabeza hasta los pies, marca todo con lápiz, ¿vale? Aquí no lo veis, pero era muy curioso, por no decir interesante, que a través de las marcas genera una cara triste. ¿No la percibís en la cara? Como veis, aquí, tiene aquí como una raya, una redonda que acaba conformando una cara triste. ¿Vale? Esta es la misma paciente, a lo mejor la veis un poquito más clara, que está más oscura en foto, que siente como torbellinos de dolor, pero por todo el cuerpo, ¿vale? Es una paciente que para ella el dolor va a ser insoportable, ¿vale? Siempre. Ahí el terapeuta al final decidió, cuando ya lleva unas sesiones, hacer una línea de dolor insoportable y de dolor soportable, porque siempre era un 100%. ¿Vale? Tenemos esto. Este ejercicio, basado también en la figura, lo que hizo la paciente es diferentes tipos de dolores por todo el cuerpo, lo interesante es que cada tipo de dolor tiene un nivel de intensidad diferenciado, ¿vale? Entonces, vemos que ya no solo hay zona e intensidad, sino que hay diferentes dolores a lo largo de todo el cuerpo, ¿vale? Que ellas pueden identificar muy bien y pueden cuantificar también muy bien, y normalmente es muy diferenciado. Vale. Y estos casos, aunque parece no se ve muy bien en la pantalla, son de dolores muy localizados. Aquí sí podéis percibir a lo mejor una pequeña marca en lápiz, ¿vale? Son dolores muy localizados en las manos, en los pies, ¿vale? Con diferentes niveles de intensidad, pero ya veis que es mucho más bajo que en las pacientes anteriores, sobre todo la primera. Y esta, por ejemplo, que son como 3 dolores muy focalizados, ¿vale? Las rodillas, detrás y en el cuello. Y veis el nivel de intensidad. ¿Qué tiene de característico esta paciente? Que para ella la demanda no se centra en el dolor. La demanda se va a centrar en otro trastorno que va muchas veces asociado, que es el síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Exactamente se va a centrar en el sueño, ¿vale? Es una paciente que yo creo que si hacen la memoria se va a llamar pasión de sueño, porque ella misma dice que tiene pasión de comida y pasión de sueño, ¿vale? Entonces,
esto también lo hace diferencial, porque para ella el dolor ya es llevable. Pero también cumple los criterios para fibromialgia, ¿vale? Yo creo que estas diapos eran en el sentido que vieras esa variabilidad. Vale, demandas centradas en el dolor físico. ¿Cómo lo cuantificamos? Lo cuantificamos con el EVA, ¿vale? Que es la figura que os he mostrado, ¿vale? Con esa línea analógica. Tenemos una media de 74, que es bastante elevada, sobre 100, ¿vale? Similar a estudios que han publicado, ¿vale? Y en el FIC tenemos una media de casi 65, ¿vale? Se considera que a partir de 60 tiene un impacto severo, ¿vale?, en la vida de estas pacientes. ¿Qué hacemos cuando una demanda psicológica ante un problema físico? ¿Vale? Nos llega una paciente que no entiende tampoco por qué va a hacer psicoterapia si ella lo que tiene es dolor físico. Una de las herramientas que tenemos, que podríamos decir es conductuales, en el sentido que sí que nos ponemos en el papel de experto, ¿vale? Le explicamos la teoría de la compuerta del dolor, que es una teoría como bastante fisiológica, ¿vale? Que al final el objetivo será poderle transmitir que aunque sea algo físico, sí que hay cosas en su vida que a lo mejor le abren esa puerta al dolor, le hacen sentir más dolor o la cierran de alguna manera, ¿vale? Disminuyen el dolor, ¿vale? Y con esto intentamos, ¿no?, que haga el link entre lo físico y lo psicológico y que empiece a pensar en qué cosas de su vida cotidiana les pasa esto, ¿no? ¿Hay como un incremento del dolor o hay una disminución, ¿no? Empezamos a contextualizar el dolor, ¿vale? Ya no es en la nada, no sé por qué me he incrementado, no sé por qué, ¿vale? Cuando contextualizamos empecemos a darle una pequeña explicación también. Y os quería mostrar una de las teorías de las compuertas como más informativas que hemos tenido, que fue de los primeros casos de esta tanda de pacientes. Y no os voy a leer toda, pero sí quiero que os fijéis en una de ellas que le cerraba la compuerta del dolor. Y fue exactamente no hablar de cosas importantes. ¿Qué se trata en psicoterapia? ¿Cosas no importantes o cosas importantes? ¿Vale? Ya nos estaba diciendo algo que luego veremos al final, se va a quedar muy bien reflejado en el EVA a lo largo de las sesiones, ¿vale? Que es, cuando hablo de cosas importantes, tengo mucho más dolor, ¿vale? Y por eso es una de las del trabajo con esta paciente que más nos gusta de la teoría de compuerta. Si tenéis preguntado algo me lo vais diciendo. Vale. ¿Qué hacemos cuando la demanda es aceptar el dolor? Porque no lo acepta. ¿Vale? Muchas veces, como estamos también en un contexto clínico, necesitamos ofrecer esa información que os he dado un poquito al principio, un poco más ampliada, sobre qué es la fibromialgia. Muchas de ellas llegan sin saber qué es, simplemente que le han dicho que es para siempre y que no hay nada que hacer, ¿vale? Y con el miedo, sobre todo, que se van a quedar en silla de ruedas. Es una de las imágenes como más catastróficas y más dolor les producen, ¿vale? Por lo tanto, nuestros terapeutas muchas veces en las primeras sesiones tenemos que marcar, ¿vale?, esta enfermedad, marcar las posibles causas que se conocen, las que no se, decir que no se conoce, pero líneas que se están investigando, los síntomas y el pronóstico, ¿vale? En el pronóstico, sobre todo, el tema de la degeneración, ¿vale?, que no es nada degenerativa. Y, sobre todo, a nivel terapéutico, lo que solemos trabajar es, seguro que mucho lo habéis utilizado, es la externalización del síntoma. En este caso, síntoma lo entendemos como dolor, ¿vale? Entonces, ¿qué utilizamos? Hemos utilizado desde escritos al dolor, silla vacía y dibujos de este dolor, ¿vale? Os voy a enseñar una de las cartas que después ha sido muy importante, también fue el primer proceso que supervisamos, que la terapeuta es Clara, hasta aquí, y ha sido un escrito tan potente que lo hemos utilizado y se lo hemos leído a otros pacientes con fibromialgia. Os lo leo, ¿vale? Creo que vale la pena. Llegaste un día, no sé cómo ni por qué,
apareciste en mi vida, casi sin avisar. Sin apenas darme cuenta te fuiste apoderando de mí, convirtiéndote en mi sombra. En cualquier parte y momento estabas tú. De la noche a la mañana todo cambió para mí. Dejé de ser la persona alegre y dispuesta a todo, las fuerzas iban disminuyendo, el cansancio como una losa encima de mí. Hasta que un día te pusieron un nombre, dejaste de ser mi sombra desconocida a mi compañera de viaje. Te odié y maldecí, pero eso aún me hacía sentir peor. No podíamos continuar siendo enemigos, tenía que verte de otra manera, aprender a convivir las dos. Sin odios ni rencores, comencé a aceptarte. No puedo llamarte todavía amigo, eso implicaría estimación y cariño, algo que de momento es imposible tenerte. Pero al menos ahora puedes acompañarme en silencio, tolerarnos y hacer que los días sean más llevaderos. Quizás con el tiempo pueda darme cuenta que si llegaste fue para avisarme, para que me diera un cambio en mi vida que era necesario, para ver las cosas de otra manera, a quererme más. Hasta que llegue ese día iremos aprendiendo la una del otro, caminando juntos y dejaremos a un lado lo negativo. Y podré llamarte sin sentir temor. Hasta entonces, buenas noches, dolor. Yo creo que es una carta muy bonita donde expresa muy bien, ¿no?, todo el proceso que está haciendo, ¿no?, de lucha, ¿no?, primero en posición de lucha y después en posición un poco de vamos a ser compañeros, ¿no?, y vamos a caminar la una del otro. Por eso es una carta que creemos que es como muy potente y refleja muy bien, ¿no?, ese camino que pasan muchas de estas pacientes. Hemos trabajado también en la silla vacía, ¿vale? Es un caso de Clara Colás, que también está aquí en la sala. Y es un caso que fue, la verdad, también de los primeros, fue muy difícil a nivel de proceso terapéutico. Causó mucha angustia y ansiedad a la terapeuta y a las supervisoras, ¿vale? Fue un proceso arduo y difícil. Pero una de las cosas que más dificultad hubo en este proceso fue este proceso de aceptación, porque la paciente en su discurso continuamente aparecía el no acepto el dolor, no lo acepto, no lo acepto, y hago como si no lo tuviera para que no se preocupen. Por lo tanto, su funcionamiento era como más o menos normalizado, pero su experiencia subjetiva era de un dolor muy bestia, ¿vale? Obviamente el objetivo es la integración, pero muchas veces a lo mejor no logramos la integración, pero sí una comprensión más profunda de lo que significa el dolor para ellas. Entonces, cuando la posicionamos en la silla, la suya, de su identidad, ¿no?, algo que le decía, ¿no?, y se ve, ¿no?, este significado tan profundo, ¿no?, que le decía: me has fastidiado la vida, ¿vale?, me has hundido, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Vale? Que es una de las preguntas, bueno, al final todos nos lo hacemos, ¿no?, cuando pasa algo en la vida que es doloroso. Y me gustaría que te fueras, pero no lo harás, ¿vale? En esta rabia, ¿no?, tan profunda que sentía cuando se puso en la silla del dolor, ya veis que no hizo un proceso de aceptación, porque el dolor que le decía es que lo voy a seguir haciendo y te voy a conseguir hundir, ¿vale? Veía como una sensación de derrota absoluta relacionado con la experiencia del dolor, ¿vale? Y sí que es verdad que a lo mejor la silla no fue una fuente de integración en ese momento, pero sí de descubrir, ¿no?, esas implicaciones tan profundas a nivel emocional, ¿no?, que llevaba en ella, ¿no?, en esta paciente el dolor, ¿vale? Al final acabó con un poquito, ¿no?, con más que de aceptación, resignación de alguna manera, diciendo que sé que no te vas a ir, puedes quedarte, pero bueno, no es puedes quedarte, nos vamos a acompañar, es lo que hay, ¿vale? Por eso os digo que más que aceptación, yo creo que fue una mínima resignación lo que se consiguió, ¿vale? Sí que ella logró decir que le daba algo de fuerzas, ¿vale? En una silla vacía que hicimos hace poco, uno de los organizadores, el Marc, ¿vale?, fue una silla como también muy impactante, una sesión como a nivel emocional muy alta, ¿vale? Y esta paciente también, después de muchas sesiones, al final el discurso acabó siendo esa no aceptación del dolor. Y algo, ¿no?, que solemos hacer antes de empezar la silla para que entren mejor en la dinámica, que es que empiecen a visualizar ese dolor, ¿vale? Esta paciente lo visualizaba como una persona grande, musculosa, una expresión de mala leche, seria, todo negro, ¿no?,
y una temperatura como muy caliente. Y yo, mira, estamos en petit comité, os lo voy a confesar, pero en supervisión nos reímos mucho porque a mí, cuando Marc me iba diciendo esa descripción, digo, ¡guala, qué tío más potente!, ¿no? Como yo me quiero ir con este dolor. Sí que es verdad que después de la silla vacía, también se lo dije a Victoria le sugirió lo mismo, ¿eh? Así que no vamos tan mal. En sesiones posteriores, como tenía tanta fuerza esta figura, ¿vale? Después de la silla vacía, lo hicimos dibujar ese dolor, y sí que era un dolor como un poco feo, ¿no? Aquí ya no me atrajo tanto, ¿vale? Pero sí que sigue esa potencia, ¿no? Esa muscularidad, esas, veis que tiene abdominales y todo, ¿no? Como muy fuerte, ¿vale? Entonces, de ese dolor tan fuerte que visualizaba, ¿no? Encima muy lleno de... quemaba, ¿vale? Ya desprendía un quemazón por la piel, ¿no? Una pregunta. Dime. ¿Qué tal la sexualidad de estos pacientes? ¿Cómo...? Normalmente suelen tener hipodeseo o dificultades en las relaciones sexuales. No todas, ¿eh? Algunas de ellas, incluso en la teoría de la compuerta, han puesto que el sexo hace que les disminuya el dolor, ¿eh? Algunas de ellas, ¿eh? Pero no son las máximas. Normalmente no es una demanda que les preocupe. Claro. ¿Y como dónde localizan todo lo que es placentero? ¿Dónde lo viven el placer? El placer en la identificación de la identidad, ¿vale? Que no me adelanto porque viene después, pero ya verás cómo se siente identificadas y cómo ellas sienten placer a su manera. Ya verás, tiene mucha relación con su identidad y donde ellas sitúen la identidad. Bueno, en la silla vacía, que fue previa al dibujo, ¿vale?, de esta paciente, sí que empezamos, ¿no? Y le dijo que le diría que se fuera, que está todo el día conmigo, detrás de mí. ¿Por qué, no? Este por qué continuo, ¿no? Que también es lógico, ¿no? Todos tenemos. ¿Por qué me persigue a todas horas, no? Entonces, ella cuando se sentó en el dolor, ¿no?, sí que fue como más integrador, porque sí que le pudo decir, ¿no?, porque te ha tocado a ti, no hay otro motivo, ¿vale? Y le pudo decir que lo que le gustaría decirle, ¿no? Uy, perdón, aquí hay un error. Que se relajara, ¿vale? Que la comprendiera. Eso, él dijo, no lo comprendo, quiero que se vaya. ¿Vale? Ya pasó rápido. Y ahí sí que podemos decir que hubo una mínima integración, ¿vale?, con la experiencia de dolor, pero igualmente cuando se volvió a sentar en esa silla acabó llorando mucho y acabó no aceptándolo, y por eso seguimos trabajando con el dibujo, ¿vale? Porque vimos que la figura, lo que visualizaba era tan potente que había que seguir trabajándolo, ¿vale? Y es lo que está acabando de trabajar en las últimas sesiones que ahora se harán en septiembre y la última de antes de verano, ¿vale? Hoy hay otra demanda también que empezamos a ver de alguna manera también recurrente, que es dejar que me afecten las cosas, dejar de sentir. A veces es una demanda que no es tan obvia, ¿vale? Una de las pacientes de Marc también, su demanda era aprender a gestionar mejor las emociones, que todos diríamos a una demanda psicológica muy específica, pero lo que entendimos a lo largo de las sesiones, cuando la conocimos, era que nos decía, quería aprender a no sentir, a que no le afectaran las emociones, ¿vale? Por lo tanto, no siempre es tan obvia y tan directa, y sí que muchas veces es bastante sutil. Por eso estamos un poco, ¿no?, trabajando este concepto del equipo de Lumley, de afectfobia, ¿no?, de fobia al afecto, ¿no?, porque sí sentimos que muchas de ellas lo que intentan es controlar el mundo emocional para poder controlar el dolor de alguna manera, y muchas veces esa es su demanda, ¿no? Ayúdame a controlar este dolor emocional, ¿vale? Y así yo estoy mejor, ¿vale? Pero en el fondo, bueno, y en la superficie no es una demanda psicológica esto, ¿vale? De alguna manera podríamos hablar de una demanda perversa, ¿no? De alguna manera, según Manel Villegas. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, con esta paciente, cuando llegó las sesiones y sesiones, ¿vale? No fue algo inmediato, que captamos que el sentido era no quiero sentir, y lo que me ayuda en terapia es que no me afecten las cosas, ¿vale? Porque las mejoras que iba refiriendo es, esto ya no me afecta tanto, estoy mejor, ¿vale? ¿Qué le dijimos? Nosotros le llamamos reformulación de la demanda en términos de dilema. Le podríamos
¿Por qué le llamamos así? Porque en el fondo estamos presentando el dilema, estamos explicitando el dilema, como decía ayer Guillem. Podríamos llamarle ilusión de alternativa, ¿vale? Pero en nuestro mundo conceptual se encajaría mejor en la de un dilema, porque en el fondo la ilusión de alternativa parece que la otra opción que le presentas, ¿vale?, es para que escoja la tuya, ¿no? Y en esta sí que queríamos ser como muy legales en el sentido de que hay dos caminos y los dos puedes ir, ¿vale? Es legítimo escoger un camino u otro, pero sí que hay un camino, nosotros te podremos acompañar y el otro no. El de la anestesia emocional, nosotros no te podemos acompañar, ¿vale? Y en ese sentido sí que fue una explicitación del dilema y ha sido algo revulsivo porque incluso hace muy poco se ha hecho la evaluación post, ¿vale?, de postterapia, y es una de las pacientes más agradecidas que tenía muy en mente cuando se le presentó estos dos caminos, ¿vale? Y para ella fue como el antes y el después, el insight, ¿no?, del proceso que le ayudó y le conectó sobre todo con el proceso de duelo. Para ella fue un dilema que ella misma, ¿no?, fue a pensar, esto es como un proceso de duelo, como cuando murieron mis padres, ¿no?, que tenía que sufrir, ¿no?, para poder integrarlo, ¿no? Fue como algo como muy automático y que le conectó mucho con ese sentido, ¿no? Ayer se hablaba un poquito de duelo, ¿vale? Para ella fue muy sentido de, vale, ya sé qué tengo que hacer, ¿vale? Y lo que tendremos y trabajamos mucho es la comprensión, ¿vale?, del significado de las emociones en la paciente, ¿vale?, a lo largo de su vida, y poder construir alternativas de significado, ¿vale? A lo mejor el no sentir ha sido algo válido que la ha utilizado, que ha sido útil en otros momentos de su vida. A lo mejor podemos pensar algo ahora, ¿no?, porque a lo mejor ya no es tan útil ese no sentir, esa anestesia. Vale. Las demandas sintomáticas centradas en el dolor, ¿vale? Estos son los apuntes un poco de investigación que os voy poniendo. Tenemos en la muestra actual casi un 46% de pacientes con diagnóstico de depresión mayor, ¿vale? Este 46%, si le sacamos los pacientes que están actualmente en remisión, esto es en el momento antes de empezar el tratamiento, ¿sí? ¿Vale? Se situaría en el 35% que reportan otros estudios, ¿vale? Y sobre todo esto que os he dicho al principio, tienen una gran cantidad de síntomas, ¿vale? O sea, aunque no tengan diagnóstico, muchas de ellas tienen bastantes síntomas de depresión. Ya veis que la media en esta subescala, utilizamos el cuestionario DASS, no importa si lo conocéis, lo único que tiene una subescala de síntomas depresivos, ¿vale? Tiene una media de casi 18 y mirad que el rango sin puntuación es entre 0 y 9. Están muy alejadas de ese rango sin puntuación de síntomas depresivos, ¿vale? Entonces, siguiendo este dolor emocional y sobre todo con los síntomas más graves que serán la ideación del suicida o los planes suicidas. Este tema en sí, he puesto una diapo, es algo muy rápido, yo creo que requeriría como muchas más horas, ¿vale? Sería otra ponencia, ¿vale? Simplemente dejar como explícito que, sobre todo, los casos que hemos tenido, que han sido poquitos, pero sobre todo uno de ellos muy grave, porque tenía 3 intentos, ¿vale? Por lo tanto, había un riesgo importante, es generar un contexto seguro, tanto para el paciente como para el terapeuta, ¿vale? Lo podemos hacer con un contrato escrito o verbal, ¿vale? Pero esto es lo primero que tenemos que hacer para poder hacer un proceso con unas mínimas garantías, ¿vale?, para las dos partes. Pensar que todos yo creo que ya aunque ya seamos seniors, uno de los miedos más importantes de todos que tenemos como terapeutas es que se suiciden nuestros pacientes, ¿vale? Entonces nos tenemos mínimamente que proteger, ¿vale? Y hablarlo, ¿vale? Y poder un poco dar este contexto de seguridad, por lo menos lo largo que dure la terapia, ¿vale? Por lo tanto, también, dentro de este contexto de seguridad, también tenemos que dar espacio, ¿no?, a estas ideas, si ha habido planes, qué tipo de planes, ¿vale?, los detalles, ¿vale?, para también nosotros tener información sobre el nivel de gravedad. A lo mejor lo tenemos que derivar,
a lo mejor tenemos que hablar con el psiquiatra de referencia e intentar de alguna manera buscar el recurso más adecuado, ¿vale? Entonces, nosotros en el caso más grave que hemos llevado, que ya os digo, tenía 3 intentos previos, lo que valoramos con la psiquiatra es hacer unas 5 sesiones previas como de psicoeducación, ¿vale? Para permitirnos a nosotros conocer a la paciente y a través del terapeuta poder valorar si era apropiado llevar un proceso o no, ¿vale? Pues ya sabéis que llevar un proceso con este riesgo, según qué temas pueden precipitar a los episodios, ¿vale? Entonces, se tiene que ser como muy curós, ¿vale? Saber los límites y derivar en el momento que toca, ¿vale? En otra de las pacientes que no había llevado intentos, no tenía intentos previos, pero sí una gran ideación suicida, ¿vale? Es una paciente que acaba de acabar hace muy poco y después de hacer el contexto de seguridad, después de hablar un poco de toda la ideación, lo que hicimos es trabajar esta ideación suicida, también ya veis que el iceberg es algo recurrente en nosotras, ¿vale? Con una analogía un poco del iceberg, donde la ideación, los pensamientos, ¿queréis que pongamos un poco de aire? ¿Sí? Vale, es que aquí pasamos del calor al frío. Vale, entonces, en esta punta del iceberg, todo esto es escrito por la paciente, ¿vale? Nos gusta mucho que ellas también coparticipen, ¿vale? En las tareas que se hacen dentro, esto se hace dentro de la sesión, ¿vale? No son deberes. Poner arriba, ¿no? La ideación, ¿vale? Pues ella, por ejemplo, tenía, pues es mejor no seguir, tirar la toalla, acabar con la vida, lesionarme, ¿vale? Y lo que intentamos después un poco ir desgranando qué factores, ¿vale? O qué aspectos de su vida, ¿vale? Hacían que llegara a este punto, ¿no? Donde solo veía la solución de la muerte, ¿no? O la idea de la muerte. Y fue muy interesante porque fue un ejercicio que nos guió mucho a lo largo del resto del proceso. Uno de ellos, aunque no lo leáis, el que está marcado en rojo, era la rabia que tenía en la relación con su padre, ¿vale? Es una paciente que se entiende también la gravedad cuando entiendes la historia. Fue abandonada por la madre se acabó suicidando, el padre la abandonó, pero al cuidado de sus padres, pero bueno, nunca la atendió, ¿vale? Y generó otra familia sin que ella nunca se haya sentido incluida en esa familia, ¿vale? Las pocas cosas que recordaba eran mensajes de exigencia, porque no se estudia una carrera en lugar de estudiar FP. Fue de los pocos mensajes que encima le generaban aún más rabia, ¿no? No has estado nunca, encima me dices lo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces, esa rabia es algo que salió aquí y empezamos a trabajar en el proceso, ¿vale? Y después, un tema que sale en varios de estos ítems que ella escribió, que es el tema de su marido, ¿vale? Era no poder estar suficiente con el marido, no poderle explicar las cosas importantes al marido, como en su discurso su marido aparecía muchas veces. Pero que fue muy importante también, en la rejilla, en el primer eje, el marido estaba situado arriba del todo, al lado del yo ideal. ¿Qué pasaba con este marido? Que era el ideal, el que para ella cualquier persona se tendría que asimilar a su marido. ¿Qué pasa cuando el marido está al lado del yo ideal? Que tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo tiene idealizado, porque era su figura de referencia. Era la única persona que había estado a su lado durante muchos años, cuando muchas, los que tendrían que haber estado la abandonaron, ¿vale? Entonces, a pesar de que salga recurrente en el discurso, sabemos que este tema lo vamos a tener que tratar con mucho cariño, ¿vale? Muy sutilmente, sin cuestionarlo directamente, porque le vamos a generar mucha ansiedad a esta paciente, ¿vale? Es como su anclaje de seguridad será su marido. Y la rejilla fue uno de los datos, ¿no?, más informativos y más significativos que nos dio para hacer el proceso como mucho cuidado, con mucho amor y muy sutil, ¿vale? Pero ir abordando sobre todo con temas de comunicación, que a lo mejor no es tan invasivo, ¿vale? Cómo se comunicaba con los hijos, con el marido, ¿vale? Y nos fue sirviendo para ir trabajando este aspecto que a ella le preocupaba. La identidad, ¿vale?
Ya veremos que los síntomas no están tan desligados y están más bien ligados, integrados en el sentido del self, de la identidad de todos, sobre todo con estas pacientes. Esta es la pregunta y que un poco intentaré responder tu respuesta. ¿Cómo se construye la identidad en los pacientes de fibromialgia? Para esa construcción de identidad me gusta mucho el desarrollo del modelo de desarrollo moral de Manel Villegas, porque nos ilustra muy bien, ¿no?, cómo generamos, ¿no?, nuestra identidad, y ahora nos ayudará muy bien a entender cómo ellas se entienden a ellas mismas, ¿vale? ¿Dónde está centrada su identidad? Si ponemos este eje, ¿no?, el eje egocentrado, ¿vale?, donde tenemos dos polos, ¿no?, el alocentrado en los otros, ¿vale?, fuera de nosotros, fuera de nuestro criterio, y el egocentrado en nosotros mismos, ¿vale? Según este modelo, nuestro criterio propio se va a nutrir, ¿vale?, de las necesidades, si son nutridas en el momento que toca, ¿no?, cuando somos bebés, que somos totalmente pasivos y dependemos de los otros. Cuando el deseo empieza a emerger, ¿no?, y empiezan también, ¿no?, a validarnos de alguna manera este deseo, ¿vale? Cuando esto se va integrando, empezamos a generar nuestro criterio propio, ¿sí? Y este criterio propio se encontrará en un momento que es lo que Manel llama prenomia y anomia, se encontrará de que hay algo fuera de ellos también, que serán las normas, lo que Manel llama heteronomía, y también estarán los otros, ¿vale? Y en el equilibrio entre estos 4 sistemas de regulación encontraremos la autonomía, ¿vale?, el ser autónomo, como lo entiende Manel. ¿Por qué me gusta este modelo? Porque en las pacientes de fibromialgia hay un desequilibrio donde toda su narrativa de quién son está volcada en los otros. Y ahí es donde tienen un cierto sentido de placer, porque es en el sacrificio, en la ayuda. Manel le llama la socionomía oblativa. Serán ellas, ¿vale? En cuanto tengan ese sentido, se sienten ellas mismas, ¿vale? ¿Qué pasa con el dolor? Que va a interferir en este sentido de sacrificio de ellas hacia los demás. ¿Por qué? Porque las va a centrar más en sus necesidades. Sus necesidades no van a ser las mismas con el dolor, ¿vale? Van a necesitar más cuidados. Y mucha parte, o gran parte de los procesos que vamos a trabajar, esta prenomia, esta anomia, que en muchas de estas pacientes está diluida, ¿vale?, está compactada, está disminuida. No tienen sentido de ellas mismas, no saben guiarse por ese criterio propio, porque muchas de ellas no lo tienen o a medio construir o lo han invalidado tanto que no lo han podido ni llegar a medio construir, ¿vale? Por eso digo difuminado, ¿vale? Ya veremos un poquito más adelante porque pongo la heteronomía un poquito más grande, ¿vale? Pero tendrá sentido, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Vale. Y este modelo, ¿no?, de Manel casa muy bien con lo que entendemos nosotros como constructos nucleares, ¿no? Y ahí es donde también intentamos integrar estos 2 modelos en nuestro grupo. ¿Por qué? Porque los constructos nucleares van a ir muy acorde con esta identificación del self, ¿no? Si yo me identifico con los otros, ¿qué va a ser lo más importante para mí? El ser entregado, el ser sufridor, el ser generoso y pertenecer a mi familia, ¿vale? Tener apego, tener relación. Algo que está muy ligado, ¿vale?, tiene un matiz diferente, pero muy ligado a poder ser entregado y sufridor y vivir por los otros, es también poder ser activo, fuerte, ¿no?, poder ser trabajador, responsable. Pongo limpio porque es algo recurrente en ellas, son muy limpias todas, ¿vale? Tienen un toque, no sé si supongo será también por educacional, pero un poco obsesivo de alguna manera de estar todo perfecto, ¿no?, esta exigencia también de alguna manera. ¿Y qué pasa con el dolor? Cuando aparece el dolor es una fuente de invalidación tan tremenda, ¿vale?, que las sitúa completamente en el otro polo de unos constructos que para ellas son esenciales. Por lo tanto, ¿dónde están ellas? ¿Vale? El self en alguna parte, en alguna manera se resquebraja cuando sienten dolor, porque se sienten fríos, pasotas, egoístas, desapegados, débil, pasivo, flojo, irresponsable, dejado, ¿vale? Es una sensación
De aquí muchos síntomas depresivos, ¿vale? Porque es totalmente aquello que ellas no se sienten identificadas, aquellas que ellas no quieren ser, ¿vale? Por eso vamos integrando, ¿no?, los dos modelos, porque al final convergen, ¿no?, y acaban teniendo un significado muy parecido. ¿Qué pasa con los constructos del self y los otros significativos? Aquí es donde os vuelvo a poner datos. Datos de un estudio publicado por Victoria con su primera muestra de pacientes, donde indica una alta discrepancia del self, del yo y el ideal, ¿vale? Para los que estáis en investigación, antes se usaban las correlaciones, ahora las distancias, ¿vale? Esto no os voy a enrollar al resto, tampoco si os interesa me preguntáis. Tenían niveles similares de aislamiento social percibido, ¿vale? Que esto, aunque aquí la media no lo indica, a veces sí que se siente un poco dispar según qué pacientes, y también una baja adecuación percibida en los otros. ¿Por qué os pongo estos datos? Porque los indicadores de altas discrepancias, como será una de las pacientes, la que hemos visto, la del iceberg de la ideación suicida, es una de las pacientes con una mayor discrepancia del self y el ideal que tenemos en la muestra, y algo que utilizamos y que nos va muy bien ya que somos equipo, muchas veces en estos casos lo que hemos utilizado es mensajes del equipo terapéutico, ¿vale? Mensajes de validación, ¿vale? Porque se sienten tan lo peor, ¿vale?, que lo utilizamos como una norma, ¿no?, como un mensaje exterior de que ellas tienen valor por lo que son, ¿vale? Y muchas veces hacemos una redefinición de sus capacidades, ¿no?, de sus fortalezas. Bueno, han sido mujeres que han pasado mucho, ¿vale? Muchas de ellas ya hemos visto con experiencias traumáticas, de experiencias de maltrato, y han sobrevivido, y han tirado adelante, y han criado muchas de ellas hijos, familias, y aunque no tengan hijos, ellas mismas, ¿vale? Entonces, ese mensaje es tan potente que incluso la paciente que os he mostrado del iceberg después nos hablaba del equipo terapéutico. Fue muy interesante porque intentamos hacer una silla vacía con el tema de la rabia al padre, y hubo un momento que se bloqueó y dijo: por favor, diga al equipo terapéutico que no es que no quiera hacerlo, ¿vale? Entonces, para ella fue tan importante el reconocimiento que incluso nos dio un espacio dentro de sus sesiones, ¿vale? Entonces, esto cuando tienes un equipo detrás es como muy potente, ¿vale? Muchas veces ya el mensaje del mismo terapeuta también es muy potente, ¿vale? Y también intentamos trabajar con los propios recursos, ¿vale? En esta misma paciente, algo que utilizamos fue el sol de los recursos, ¿vale? Aquellos recursos que ella cree, ¿vale?, que tiene de ella misma, que es la parte superior del sol, y la parte inferior tiene los recursos que los otros tienen o creen que ella tiene, ¿vale? Los otros ella puso de los hijos, el marido, ¿vale? Y fue interesante también porque la terapeuta lo que hizo en la parte de abajo también fue el nivel de creencia de estos recursos, ¿vale? Sobre todo los que vienen de los otros, y los puntuaron del 0 al 10 y casi todos oscilan. El más bajo es el 6, pero casi todos son 9 o 10, o sea, que son recursos que ella cree que los otros piensan de ella, pero también ella los cree que son ciertos, ¿vale?, de alguna manera. Entonces, potenciar un poco también el tema de resiliencia, ¿no?, que está ahora mucho de moda, el tema de recursos. Ya os adelanto que esta paciente ha sido un proceso como muy bonito, y de esa gravedad, ¿no?, de los síntomas y esto es, a ver cómo va, al final ha acabado con un trabajo como muy... Ya os enseñaré el final de la terapia, que la verdad que fue muy emocionante. En el tema de los otros, ¿no?, y en sentirme más o menos alejado de los otros, lo que hemos utilizado es lo que os he dicho antes. Por ejemplo, cartas o escritos de otros pacientes, para que se vean más similares y vean que hay otros que tienen experiencias similares a la de ellos, por lo tanto sentirse un poquito más próximos de los otros y no tan aislados. Dime. ¿Son positivos los grupos? Dime. ¿Son positivos formar grupos en estos casos? Si es positivo formar grupos. Manel Villegas lleva estuvo bastantes años haciendo grupos con dolor crónico, y la verdad es que funcionaban y se sentían muy bien las pacientes. Siempre he pensado, puede ser muy positivo, pero no ha avanzado nunca. Sí que es verdad. Esto es como primera, que una
que cuando estás en grupo pierdes algunos aspectos intrapsíquicos, como por ejemplo el poder trabajar según qué experiencias de abuso, que también es difícil, o experiencias más de dolor, como hemos trabajado, a veces pierdes algunos matices, pero también ganas el sentirte próximo a los demás, que eso también es como muy importante, ¿no? Había en un centro que hacíamos grupos, era el proyecto de depresión, las administrativas me decían, nosotras sabemos cuándo funciona un grupo si después se van a tomar el café juntos, ¿vale? Entonces esa cohesión hace que tenga mucha potencia también el grupo. Pues, ya me escucháis, ¿verdad? Vale. Conflictos cognitivos, salimos a dilemas, ¿vale? Los dilemas implicativos, que ya lo que habéis hecho en el máster tenéis hasta en las pesadillas, ¿no? ¿Vale? Pero sí que es verdad que son muy importantes, ¿vale? En estas pacientes, en el estudio Victoria muestra casi el 77% de pacientes tenía algún tipo de dilema implicativo, ¿vale? En comparación con la población general, que ya veis que llega sobre el 47%, ¿vale? Entonces la diferencia es significativa. ¿Cuál es uno de los dilemas implicativos más importantes? Y también así os enseño un poquito el significado para los que no sepáis. ¿Qué significa un dilema implicativo? Significa que hay dos constructos que están asociados, ¿vale? El primer constructo, que le vamos a llamar el congruente, es donde la persona se siente bien. ¿Por qué? Porque tanto ella actualmente como su ideal están en el mismo palo, ¿vale? Yo soy buena persona y mi yo ideal también es buena persona, por lo tanto me siente muy bien siendo buena persona, ¿sí? El polo opuesto es mala persona, ¿vale? ¿Y con qué está asociado? Normalmente están asociados con constructos que son discrepantes. ¿Por qué le llamamos discrepantes? Porque el yo y el yo ideal están en dos polos diferentes, ¿vale? El yo se sitúa, por ejemplo, aquí con dolor, y el ideal le gustaría ser una persona sin dolor, ¿vale? Esto sí que lo conseguimos a través de la rejilla que nos da el indicador de la medida en cuánto están relacionados, ¿vale? Un 0,43 encontramos que tiene una fuerte relación. Incluimos como dilemas implicativos en investigación a partir del 0,35, ¿vale? Y os pongo este dilema porque es uno de los recurrentes que encontró Victoria en su muestra, que encontramos en estas pacientes, ¿vale? Donde el ser buena persona, o lo decimos al revés, pasarse al polo sin dolor implicaría ser mala persona. ¿Y a quién quiere ser mala persona? Que es la pregunta, ¿no? Entonces, aquí es donde encontramos uno de los dilemas más importantes, y aquí es donde vemos claramente donde el dolor está ligado estrechamente con el significado, ¿vale? Y con la identidad. Vale. Otros dos indicadores que os quiero mostrar, y me gustaría que ahora a través de varios casos veáis la importancia que pueden tener en los procesos. Uno de ellos es la polarización y el otro el porcentaje de variancia explicada por el primer factor. Dime. ¿Nos podrías explicar un poco más cómo llegasteis a la... Es la rejilla, pasamos sí, la rejilla. No podría... Sí. Después te voy a poner el caso de un dilema implicativo licitado en la narrativa, ¿vale? Es lo último, y a ver si también puedes captar cómo podemos saber si están relacionados, ¿vale? Entonces, estos dos indicadores son importantes porque nos informan de la estructura, ¿vale? A nivel de la teoría cognitiva más racionalista hablan mucho de contenido, ¿no? De síntomas, de distorsiones cognitivas, ¿no? Todo lo que es muy contenido, pero habla un poco de estructura, ¿vale? Entonces, estos dos indicadores nos van a enseñar cómo la guía, ¿no? Cómo se guían estas pacientes en su proceso de construcción, ¿vale? Entonces, en esta guía es importante la polarización. ¿Por qué? Porque la polarización va a ser análogo al pensamiento de todo o nada, ¿vale? Soy buena o mala, no va a haber intermedios, ¿vale? Entonces, si hay una persona que conozco, o va a ser buena o va a ser mala, no va a haber un equipo intermedio, ¿vale? Entonces, esto de que nos informa de rigidez cognitiva, ¿sí? ¿Vale? Por lo tanto, va a ser algo importante, y ya vemos que las pacientes de fibromialgia suelen tener índices de polarización bastante elevados, por lo tanto, son muy rígidas y es algo a trabajar, ¿vale? ¿Y qué nos va a indicar el porcentaje de varianza explicada al primer factor? Es un indicador
de diferenciación cognitiva, ¿vale? Cuanto más porcentaje explicado por el primer factor, un factor, ves el mundo a través de una dimensión, ¿vale? Cuanto más unidimensional, más baja la diferenciación cognitiva. Menos matices, o sea, te pierdes más matices del mundo, ¿vale? Porque lo ves todo con una dimensión, ¿vale? Entonces, esto, ¿por qué y cómo va a ser importante en la terapia? ¿Vale? Os voy a poner diferentes casos para que veáis cómo estos indicadores de rejilla nos fueron muy útiles en el proceso. Esta paciente tiene 62 años. Lo importante del escenograma es que hace ya 30 años que está separada, pero con un marido en el que sufrió maltrato, ¿vale? Ella, y tiene varias hijas. Es importante en que ella vive con una de las hijas y cuida a la nieta. ¿Sí os suena? Cuidar, sacrificar, ¿vale? Y la demanda, ¿qué tiene que ver? Con su dilema. Encontrar espacio para mí, conseguir estar más tranquila. Encontrar un espacio cuando estoy criando a una nieta que tiene 3 años. No sé si los que tenéis hijos, pero con 3 años es difícil encontrar espacios, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, están viviendo juntas y está con este sacrificio. Lo interesante de esta paciente, ¿vale?, es que uno de los dilemas más importantes, implicativos que tenía, era la asociación entre trabajador y floja, donde ella era y se sentía trabajadora, ¿vale?, y el estar sin dolor lo asociaba a una persona floja. ¿Qué importancia va a tener esto en su discurso? Mirad, todo esto son todos los dilemas que salían en la rejilla, derivados de la rejilla. 7 dilemas, los 7 con el constructo con dolor y sin dolor, y si vamos a mirar el polo congruente, bueno, el polo de donde ella no se sitúa es una persona simple, mala, floja, en la calle, borracha, agresiva, embustera. ¿Qué pasa? Aquí ya el primer eje nos despeja dudas de todo. ¿Quién es este polo no deseado? ¿Quién nos define el eje y tiene un peso de casi el 54% en este porcentaje de varianza ética del primer factor? El exmarido, ¿vale? El exmarido es la persona que marca la construcción que ella hace del mundo y en cómo se relaciona ella con los demás. Y es un caso que para ella la demanda no es la relación con el exmarido, ¿vale? Ella se cree que ella lo tiene superado. Es el tema de buscar espacios, ¿vale? Pero sí que es muy informativo este eje y estos dilemas porque nos van a hablar de cómo ella ha construido el mundo. ¿Qué pasó con esta paciente cuando la nieta acaba guardería? ¿Qué pasa? La nieta acaba guardería, la tiene que cuidar, ¿qué pasa con su espacio? Cesa su espacio terapéutico. Resuelve el dilema, como dijo el Guillem, no siempre es para un lado o para otro. Resolvió un dilema diciendo que no podía venir a sesión porque tenía que cuidar a su nieta, ¿vale? A ver en septiembre si vuelve. Intentaremos repescar, pero la demanda y el proceso están ahí en su dilema, en la base de su dilema, ¿vale? Pero sí que es muy importante, ya veis lo informativo que es los dilemas y el eje, ¿no? Y ver el significado tan importante que tiene en el constructo con dolor y sin dolor para esta paciente, ¿vale? Porque situarse en el polo sin dolor va a ser su marido, su exmarido, ¿vale? Algo muy negativo y muy catastrófico, ¿no? Volverse su marido, ¿vale? Y ya veis que está muy polarizada, ¿no? Como por ejemplo el constructo borracho, no borracho, también es muy polarizado. Aquí es un borracho, ¿vale? Los que bebemos una copa somos borrachos, ¿vale? Esos matices están perdidos, ¿vale? Porque tenemos una polarización, ¿vale? Un todo o nada muy, muy diferenciado, ¿vale? Con un eje muy marcado por el exmarido. Otro caso, la demanda era aclarar cosas que a lo mejor están en el tintero y yo no las veo. Mi objetivo aquí es lograr que se quite parte del dolor. No exteriorizar las cosas es lo que me hace bloquearme, que me tense la musculatura y me quede un garrote, ¿no? Aquí tenemos parte de sintomático con dolor, pero sí que
parece que es una paciente que empieza, ¿no?, a tener nociones, ¿no?, de la conexión, ¿no?, las cosas que le preocupan, ¿no?, con el dolor, que va a ser algo importante y significativo. Porque también ya tenía nociones, bueno, eso os lo dejo para un poco más adelante. Este es el primer eje. Ya vemos también un eje con una diferenciación cognitiva muy baja. ¿Y qué es importante en este eje? Si nos vamos a la parte de abajo, está definido básicamente por la madre. ¿La veis abajo? Una madre, para ella va a ser muy importante porque continuamente lo va a sacar en su discurso, una madre victimista, ¿vale? Y es importante que la figura non grata es su hermana. ¿Y dónde está el yo antes del dolor? Muy cercano a la figura de la madre y muy cercano a la figura non grata, que es su hermana, ¿vale? Por lo tanto, para ella va a ser muy importante no volver a esa parte del eje, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué va a ser importante la parte de arriba? El constructo, el polo opuesto victimista, para ella es optimista, ¿vale? Entonces, el yo ideal, que es el que define esta parte del eje superior, sería una persona sin rencor, optimista, confiada, serena, como el yo ideal y como son unas amigas suyas. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el yo actual? Está desorientado. Una carga de 1 es prácticamente un 0. Está desorientado y no sabe para dónde ir, para arriba o para abajo. ¿Y qué es importante de este eje? Fue como algo, una información clave en el proceso. ¿Qué? Estos constructos que definen la parte superior del eje son constructos referentes a un yo ideal, pero un yo ideal que nosotros con Victoria le hemos puesto la etiqueta de basado en libros de autoayuda, ¿vale? Un yo ideal que te dice, tienes que ser optimista, tienes que pensar sin que te vengan malos pensamientos, tienes que estar siempre bien. Eso viene del deseo, viene de la obligación, ¿sí? Es lo que Higgins llama, ¿vale?, el own to, el own self, ¿vale?, el self que debería ser, ¿vale? ¿Y por qué va a ser importante esto? ¿Y por qué fue muy importante conocer esta información en el proceso? Porque ella está en lucha por querer ser lo que no es, aquello que lleva muchos años, ella llevaba muchos años de experiencia en grupos de autoayuda, ¿vale? Yo no digo que no sean útiles, pero sí que le había ayudado a salir de situaciones muy importantes como fue el maltrato de su exmarido, pero continuamente tiene una lucha interior por querer ser algo que no puede ser, porque por mucho que intenta ser optimista, de mirar las cosas con otros ojos, de mirar sin rencor, confiada, le vienen angustias, le vienen miedos, ¿vale? Y eso genera mucha angustia, porque claro, cuando te vienen miedos ya no te acercas al ideal, te acercas al otro polo, ¿vale? Entonces es un matiz que nos dio y nos informó el eje que fue clave para orientar el proceso terapéutico, ¿vale? Porque el proceso no será acercarse al yo ideal, sino empezar a generar un nuevo yo ahora orientado desde lo que ella desea y de lo que ella es. Por lo tanto, tenemos que validar mucho esa prenomia y esa anomia, ¿no? Darle un sentido a ese criterio propio, a ese núcleo evolutivo, para que ella pueda situarse por ella misma, ¿sí? Vale, entonces, aparecieron en el discurso asociado y muy asociado a este constructo victimista, optimista, el constructo se queja, no se queja. Los victimistas se quejan, ¿vale? Y ella lo había claramente observado y comprobado. Entonces, aparece ya la teoría de la compuerta, ¿vale? Cuando la madre se queja, le aumenta el dolor, ¿vale? En su discurso diciendo, no acepto que la gente se queje. Era una de las pacientes que no iba a grupos de fibromialgia porque decía esto, porque hay mucha queja, no soporto escuchar la queja, ¿vale? Entonces, será también algo muy importante y muy nuclear para ella, y trabajamos con escalamientos y el ABC, estos dos constructos. Después veréis exactamente qué es el ABC, ¿vale? Pondré un ejemplo para que podáis captar un poco el concepto de cómo trabajamos esto, ¿vale? El escalamiento se puede hacer ascendente o descendente, y al final el objetivo es para poder trabajar mejor los constructos nucleares, ¿vale? Lo que es
lo que está supraordenado de alguna manera a estos constructos. ¿Vale? Entonces, como vimos que estaban tan ligados estos dilemas, estos constructos, a su historia de vida, ¿qué le propusimos hacer? Un libro de la vida, ¿vale? Y fue algo encima que le conectó tanto porque ella estaba ya hacía meses pensando en hacer su propio libro. Figura, os quiero mostrar un pequeño vídeo muy breve de lo importante y cómo le conectó esta tarea, que hizo realmente un libro de su vida. Mirad, este es su libro. Ahora ya va. ¿No? Imaginaos cómo esa tarea, ¿no?, le conectó tanto, porque hay pacientes que le envías y te hacen 4 capítulos y ya está, ¿vale? Fue algo que elaboró, que repensó, ¿vale? Había una nota en la primera página que la ha cortado porque aparecía el nombre diciendo que sentía si había faltas de ortografía, ¿vale? Como muy cuidado y muy pensado, ¿no? Y algo que le daba mucho sentido. ¿Qué le aportó a ella? ¿Qué le aportó ella? Le aportó poder hacer una revisión de su narrativa. Estos son todos los capítulos que hizo, ¿vale? Hizo 9 capítulos, muchos de ellos hablando de emociones, aunque decía que era una persona que no se permitía emocionarse porque si no se sentía víctima, ¿vale?, que tenía ahí un dilema también. Hizo todos estos capítulos y estos capítulos fue lo que fuimos revisando en terapia y fue lo que le permitió un poco reconstruir, ¿vale?, y revisar muchas de las emociones subyacentes, una muy importante que será el miedo. Y ese miedo ella decidió trabajarlo, ¿eh? No es que dijimos vamos a trabajar el miedo, sino a partir de los capítulos quiso trabajar el miedo porque vio que era una emoción muy recurrente y aunque en el primer capítulo aparece tristeza y alegría, dentro de lo que narra en el capítulo hay mucho miedo. Miedo por maltrato de la madre, por maltrato del padre y después ahora os enseñaré por qué había un miedo extra también. ¿Se le propuso estos capítulos? No, es algo de elaboración propia todo. Ellas les ponen el nombre a los capítulos. Si veis también tiene un título, el libro, que era En busca de mi alma gemela, ¿vale?, que también es muy significativo de la identidad, ¿no? No me busco a mí, sino busco a otro para que me dé identidad, ¿no? Mi alma gemela que me dé identidad. ¿Vale? Entonces en el exterior buscaba algo que ella no tenía, era esa difuminación de criterio propio. De esa prenomia y anomia tampoco construidas, tampoco trabajadas. Ya veremos por qué, porque tenía una historia muy potente. ¿Habéis encontrado una relación entre el dolor vivido y su castigo? Pensando en el maltrato, hay dolor, y el dolor teóricamente se justifica porque hay personas eso aparece. Como castigo, la verdad es que no. Decía, preguntaba a vuestra compañera que si hemos encontrado el dolor como una manera de castigarse, ¿no? Como autolesionarse, ¿no? Vivirlo como la vida que castiga. No, en ese sentido no. Hemos tenido historias que han vivido como castigos cosas que le han pasado a otros, que le han hecho daño a ellas, pero a ellas mismas como castigo no suele aparecer en el discurso. Pensando en esa ambigüedad de ser o hacer, de que a uno lo quiere por lo que hace, por lo que es. Por la entrega, para ellas es lo que hace, pero relacionado con la entrega. No, en el discurso no suele aparecer, ¿eh?, el castigo. Ser todo lo que no parece que han sido de pequeños. En los maltratos fáciles suele aparecer. Ya mire fijando, pero no suele ser algo que aparece. Y eso que nos intentamos quedar bastante con el discurso en las supervisiones, pero no suele aparecer. Te digo que, por ejemplo, una paciente ahora que me he acordado, que bueno, se había sentido en un momento determinado forzada por su marido, ahora había tenido una operación de cáncer de próstata, por lo tanto le daba problemas, impotencia, eso lo vivía, eso es un castigo, lo que me hizo, eso sí. Castigo por lo que me hizo. Y es a varias pacientes que lo han dicho, esto es un castigo por lo que me ha hecho, pero como un castigo propio, el haber sufrido y tener dolor, no. Vale, entonces, dentro de todos estos capítulos, cuando ella decidió trabajar el miedo, la verdad es que fue una silla vacía. Esto de la terapeuta siempre me gusta ganarlo porque ellos son los que hacen muchas horas y más.
donde hice una visualización del miedo, ¿no? Como era una persona, le he puesto una forma, pero para ella era una persona negra, sin brazos, sin piernas, por eso he puesto más la forma, y con unos ojos, que no sé si los veis, pero es el mismo significado. Casi no se ven, pero están. ¿Vale? Entonces, esa visualización era un miedo que siempre estaba detrás. ¿Vale? Siempre estaba con esos ojos, con esa aventura, sin piernas ni manos. ¿Vale? Entonces, cuando se sienta en la silla, ¿vale? Esta paciente empieza, tendría que darle las gracias, pero... Vale, perdón, me equivoco la dinamización. Cuando se sienta en la silla del miedo, que es lo más importante, le dice el miedo, no es para torturarte, estoy aquí instalada para protegerte de las situaciones que vivías en casa, para escapar del maltrato. Y aquí es cuando explicita episodios de abuso sexual por parte de un amigo del padre consentido por los padres. ¿Vale? Y aquí es donde entendemos aún más porque esa experiencia de miedo estaba tan integrada y formaba tan parte de la narrativa de esa paciente. ¿Vale? Entonces, ahora es cuando viene esta frase, ¿no? Cuando se sienta y dice, bueno, tendría que darte las gracias, pero es que yo no te entendía lo que me querías decir. ¿Vale? Yo no entendía que gracias a este miedo le ayudaba cuando veía a este señor, se escapaba por piernas si podía. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ella empieza a entender, ¿no? Y al final sí que fue un ejercicio, dime, sin minutos, un ejercicio de integración porque sí que pudo despedirse, ¿no? Dice, bueno, te doy las gracias, pero ahora ya no te necesito, ¿no? Sigue tu camino y gracias por protegerme, pero ahora ya entiendo lo que antes no podía entender. ¿Bien? Entonces ya veis como índices de la rejilla que a veces nos quedan como muy abstractos, ¿no? Son también muy importantes en la guía del proceso, ¿vale? Y cómo llegamos al final aquí. ¿Vale? Esto es un constructo que es lo que le decía vuestra compañera. El incitado en el tratamiento no viene de la terapia, ¿vale? Ahí no viene de la rejilla, viene del discurso de la paciente. Y aquí es donde en el discurso empiezas a captar de que si es luchadora será mala persona y su dilema es entre ser sumisa y ser luchadora. Una pregunta. Como al principio cuando hablabas comentaste que las pacientes tienen comentarios del tipo, diles al equipo que... En los casos, en este caso que le fue como tan validador el mensaje, no siempre estamos tan presentes, ¿eh? Porque se me ocurría también, se me ocurrió la pregunta de si vincularmente las cuidan a vosotras y empiezan a mirar más a vosotras que a ellas mismas, dadas las características que vamos nombrando. Sí. ¿Cómo hacen en el trabajo de, porque si es así como pienso, que se centran más en vosotras y que las quieren cuidar también, ¿cómo hacen para devolverle? Normalmente sí que es una fuente de validación externa, pero ya veremos que en los resultados muchas acaban diciendo que se acaban cuidando más, que acaban valorándose más, ¿vale? Entonces es como va en línea de otros momentos terapéuticos que trabajamos, ese darle cuerpo a ese núcleo más volitivo, más propio, ¿vale? Y no siempre estamos tan presentes, ¿eh? No siempre es tan directo, pero en ese caso en concreto sí que lo hicimos por esa tan discrepancia tan elevada. ¿Vale? Pero sí que es un punto porque si no sería algo exterior que al final no acaba formando parte o no acaba integrándose en lo que ellas son realmente. Así que es interesante eso. Esto es el ABC que hacemos, que es para ver las implicaciones del dilema. Este ABC lo que miramos es las ventajas y las desventajas de estar en cada polo del constructo. Y es algo muy útil y que podéis hacer en terapia con facilidad. ¿Vale? Por ejemplo, ventaja de ser luchadora para esta paciente era sentirse mejor, sentirse más coherente con correspondencia, y la desventaja de sentirse cobarde era que al final no sabes ni cómo te llamas, dejas de ser tú. ¿Vale? Vale. ¿Qué desventajas tenía ser luchadora? Que no era reconocida, ¿vale? Que es algo que continuamente aparece. No me reconocen, ¿vale? No eres buena persona si luchas por las cosas, ¿vale? Tenía muchas implicaciones estos dilemas, ¿vale? Y las ventajas de quedarse en cobarde es que no te daba problemas, porque nadie te culpaba, ¿sí? ¿Vale? Entonces vemos las implicaciones y encima aquí vemos
como una de las figuras más significativas, como era su madre, el mensaje que continuamente le daba era: sé sumisa, no des problemas, ¿vale? Que estaba ahí sustrayendo el sustrato de mantener ese dilema. Entonces, este dilema en esta paciente fue en la sesión 4, ¿vale? Esto lo fuimos trabajando en la 5, la 6, poco a poco, hasta que en otra sesión, esta era la 5, esta era la 6, entendimos el dilema en relación con la familia de origen del marido, ¿vale? Que estaba muy relacionado, ella le había etiquetado de peleona, pero al final acaba siendo sumisa con la familia del marido. Se siente tratada como una chacha, limpiar y cuidar, ¿vale? Imaginaos que lo más bonito que su marido le había dicho es: te escogí porque tienes cara de miñona y así servirías bien a mi familia y a mí. Eso fue una de las cosas más bonitas que su marido le había dicho, ¿vale? Muy relacionada con esta sensación de servitud, ¿vale? Pero eso le llevaba a ser buena también. ¿Qué pasaba? El mandato de la madre era ser obediente, que iba en la línea de ser sumiso. Desde que murió, ella dice de alguna manera que no hace lo que le dicen, pero se calla, pero no acaba de resolver el dilema. ¿Y qué pasa? Esto es como poco a poco, ya llevamos desde la sesión 3 trabajando este dilema, explicitándolo, y en la sesión 8, aquí realmente es donde revela el secreto, diciéndoles que ha sido una mujer maltratada desde que se casó, ¿vale? Y este dilema estaba sosteniendo en la actualidad el conflicto más importante que tenía, que era seguir maltratada o seguir con el marido o salir de esa relación de maltrato. Pero no fue hasta que ella sintió la confianza suficiente a través de poder explicitar, hablar, contextualizar ese dilema, que pudo revelar ese secreto, ¿vale? Y ya nos había avisado, porque la primera sesión nos dijo: a ver qué podéis hacer conmigo. Y aquí dijo: por eso te dije, a ver si ibas a poder hacer algo conmigo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces es como muy interesante como a través de ese dilema le vamos dando tiempo, lo vamos contextualizando para que ella sienta que es el momento para poder decir lo que realmente es el núcleo conflictivo. Dime. ¿Indicas catalán? Yo sí, yo no tengo problemas. Sembla que había algunos compañeros que no tenían. Luego que te decía, ¿puede ser que todo esto de que la fibromialgia afecte solo al género femenino y así tenga que ver con todo lo asociado a lo femenino, a que lo masculino es como lo que se autocuida o lo que es fuerte, y lo femenino es las mujeres cuidan a los demás, como que socialmente ya se presupone que la mujer es cuidadora, que la mujer sustenta al resto, y luego la fibromialgia está muy conectada con estas sensaciones y suele afectar a las mujeres. Obviamente hay una construcción social de lo que conlleva ser mujer, que yo creo que facilita, ¿no? Esa entrega y esa ver tan en los otros. Sí, yo lo veo bastante relacionado. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente lo interesante de este caso, ¿no? Que al revelar realmente aquí es donde nos dijo: es que esto me genera sufrimiento porque si soy luchadera tengo que dejar a mi marido, pero pierdo para ella unos bienes muy importantes. ¿Y por qué eran tan importantes? Porque para ella, su madre, ella decía una expresión que yo no la había escuchado nunca, que era: su madre ni vendía ni compraba parkings. En cambio ella sí. Entonces ella se sentía muy orgullosa de esa cualidad, y separarse del marido implicaría perder bienes que ella había conseguido, y se sentía muy orgullosa. ¿Qué pasa si seguía sumisa? Que seguía con el yugo del maltrato, un maltrato encima de un hombre que estaba enfermo, pero seguía maltratándola, ¿vale? Y se planteaba, a lo mejor era una opción también viable, seguir hasta que se muera, ¿vale? Y ahí se libera de alguna manera y encima no pierde patrimonio, ¿vale? Perspectiva relacional, que ya voy más que de esto. Aquí simplemente os voy a decir una cosa. Hay un subgrupo de pacientes que tienen, y la terapia al final se vuelca en los problemas relacionales con los otros. Y hemos observado que este subgrupo de pacientes lo que les pasa es que tienen una relación, su identidad sigue identificada en el sacrificio, pero en el sacrificio que ellas creen que tienen que hacer por los otros, no por lo que los otros necesitan o desean, ¿vale? Yo pongo el ejemplo siempre. Yo creo que a Clara le hace falta 4 barras de pan, y ella me dice: no me hace falta. Sí te hacen falta, me las compro, ¿vale? ¿Cómo se va a sentir Clara? Invalidada, porque no necesita las 4 barras de pan.
desde esta exigencia, desde ese actuar, desde lo que yo creo que necesitan. Por eso señalo esta heteronomía, ¿vale? Porque sigue siendo un criterio autocentrado, no uno propio de ella. Se guían y genera mucha invalidación, por lo tanto genera mucho malestar en las relaciones y mucho malestar en ellas, obviamente, porque al final acaban entrando en el ciclo de invalidación recursiva. Mira con lo que me sacrifico, no me están dando lo que yo necesito, ¿vale? Entonces, simplemente este matiz relacional que creo que es bastante interesante, legitimamos, comunicamos, trabajamos de la comunicación, y lo más importante en estas pacientes es trabajar la metacognición, ¿vale? Trabajar el que se empiezan a ponerse en el lugar del otro, cómo se sienten, cómo piensan, uso de figuras, muñecos, para siempre trabajar esa metacognición, su posición, la posición respecto a los otros, ¿vale? Esculturas. Y en la calle de los cambios, aquí simplemente gráficas de cómo, esta es la gráfica de la paciente de la teoría de la compuerta, y aquí vemos en los puntos más álgidos es donde revela un secreto también muy importante para ella y es donde siente más dolor. Esta gráfica me gusta mucho porque enseña muy bien cómo fue todo el proceso terapéutico, es como muy sensible a los cambios del proceso. También, ¿no? Y se ven fluctuaciones debido al tratamiento, y esta es la que quería enseñar también, que veis que no hay cambios, hasta un momento empieza a haber, y al final de la terapia está casi peor que al principio. ¿Qué pasaba en esta paciente? Que estaba en un proceso de incapacitación desde el principio, y al final estaba todavía con el discurso de la lucha, que es lo que tuvimos que trabajar en las sesiones de seguimiento, y por lo tanto era una variable confusora que nos estaba... Ella tenía aquí que demostrarnos que estaba muy mal, no podía hacer otra cosa. Aunque el proceso había cambios y ella los narraba, pero el nivel cuantitativo va bastante acorde con lo que ella sentía, que tenía que demostrar que tenía fibromialgia. Vale, una entrevista del cambio que utilizamos también de valoración de cambios cualitativos. Aquí es donde te decía que muchas de ellas acaban narrando legitimaciones en el criterio propio, valorarse, pensar más en ellas. También cambios referentes a la aceptación del dolor, muchos cambios en cuanto a la gestión emocional, ¿vale? Sentirse liberadas, no llorar tanto, sacar afuera emociones que las entiendan mejor, y también muchas de ellas en relación con los otros. El primero es interesante porque es no ser tan extremista, ¿no? Aquello que hablamos de la polarización, ¿vale? Empezar a situarse más en el término medio y menos exigencia con los demás, ¿vale? Son cosas que al final van valorando. Cierre terapéutico, esto de una paciente no la leeré porque no mostrar esto, pero sí que os mostraré esto, que es como los anuncios del antes y el después, ¿vale? De obesidad, pues lo mismo pero en terapia, ¿no? Hicimos para un poco mantener y consolidar los cambios, escultura de antes del proceso y después, y vemos como antes se sentía muy escondida del mundo y ahora se siente liberada, la protagonista, ¿no? Que es donde vemos donde ella realmente puede expresarse como es, que aquí es donde vemos el trabajo en el núcleo volitivo, ¿no? ¿Qué hacemos más? Esto ya es, gracias a los terapeutas que son magníficos, cuentos, cartas, a final de sesión, ¿vale? Para consolidar los cambios, todo basado en metáforas que hemos trabajado en terapia, ¿vale? Son creados en el grupo, vamos a hacer un poco de brainstorming y la terapeuta acaba generando, ¿no? Desde los pájaros y las tormentas, más allá del reflejo. Esto es una carta del propio terapeuta a la paciente. Este ya es como lo sublime, ¿no? Hicimos en un caso un cuento ilustrado, ¿vale? Para una paciente, hecho para ella, gracias a María Cobregat, una amiga suya. Bueno, ya veis que esto ya es con un nivel magnífico. La paciente es la gatita. Cartas de consolidaciones, hacemos a veces también, Patricia hizo un botiquín, ¿no? De primeros auxilios, por si es necesario en caso de recaídas, ¿vale? Ir al botiquín y recuperar recursos que ha trabajado en terapia. Esto también de Nuria, ¿vale? De todas las claves le había dicho la paciente durante el proceso, ¿no? Y se lo puso todo bien puesto. Esto le hizo mucha ilusión. Encima para ella era muy importante el handmade, ¿no? Que ahora está de moda. Esta es de la paciente con la ideación suicida, pues os he dicho que os mostraría el cambio. Le hizo la terapeuta una caja, ¿no? La caja de los tesoros, con gafas para... Habían hablado mucho de la metáfora de ponerse unas gafas o otras para mirar el mundo, una carta también de la terapeuta y un espejo para mirarse a ella misma. Bueno, esto ya son pequeños tesoros, ¿vale? A la paciente también de las esculturas también se le hizo como un botiquín,
con un libro, ¿no? El propio destino, ¿no? Las fotos, los recursos y cosas que han aprendido, hemos hecho certificados, ¿vale? Reconocimiento para pacientes, que era muy importante, el tema, sobre todo esta paciente a nivel cognitivo, ¿no? Que estaba muy grave, era muy importante este reconocimiento. Y este trabajo es de los que conocéis a Victoria, ella es Victoria, no había sido posible sin ella, aunque no está porque está de baja maternal, ¿vale? Yo creo que las dos nos sentimos súper bien y hacemos un equipo bueno, pero sobre todo este trabajo no sería posible sin todos los terapeutas que han formado parte de, algunos estáis aquí, de este grupo. Y bueno, la verdad es que llevamos 3 años aprendiendo tanto de ellos, con ellos, y riéndonos y también sufriendo en momentos, por momentos también difíciles en los procesos, pero ha sido muy bonito y sobre todo le quería dar las gracias hoy a todos ellos que o han formado parte o están muchos de ellos están formando parte todavía de los grupos y están llevando más. Y ya está, me callo porque si no me echarán. Y muchas gracias por escucharme todo este